Bueno, en esta tercera entrega entonces tomamos esto, los dos tipos fundamentales, los modelos de obediencia son Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo, y Jesús, que se ofrece en beneficio de todo el mundo a su Padre. Eh, entonces, al hacer este cruce, ¿verdad? Tendríamos que entender que quien se sacrifica lo hace por una cuestión de conciencia y se da por una causa mayor o por alguien o por personas que considera legítimas para hacer esta entrega. Y eso es muy importante porque entonces, de alguna manera, la antropología negativa de que nadie pueda hacer nada por sí, ¿verdad? Para encontrar a Dios, pues debe matizarse un poco, porque si tal es el valor de los seres humanos, varones y mujeres, porque es por todas las personas, ¿verdad? Entonces uno debería de repensar el significado que tiene este concepto de sacrificio, digamos, si ese fuera el más adecuado eh, en Cristo. Bueno, entonces tendríamos el concepto de obediencia, el concepto de sacrificio con la malversación que se ha hecho ahora, ¿verdad? Y en donde yo sí quiero poner esto, porque bueno, hay ya prueba evidente, ¿verdad? Este tema, el caso del sacerdote Maciel en México y el caso de los sacerdotes pedófilos en Chile, ya eso está totalmente documentado y en donde estos dos factores, sacrificio y obediencia, juegan un papel fundamental. Lo juegan porque en los chiquitos, en los niños y adolescentes, la visión paterna no es digamos, no es horizontal, es vertical. Y por ende los chiquillos tienen que aprender a obedecer. ¿Qué pasa cuando no obedecen? Bueno, ahí va el fajazo, el golpe o la agresión verbal o cualquier cosa de estas. Eh, cuando un chiquillo, por lo menos en mi tiempo, supongo que ahora está más matizado, pero la mamá le decía a uno, vaya y arregle esa cama. Y uno se volvía y le decía, pero ¿por qué? Esa pregunta sobra. ¿Por qué? No, no, no hay por qué, es porque yo se lo mando, ¿verdad? Ese es el concepto de autoridad que había con el que yo me crié, pero ese es el mismo concepto de autoridad que tenemos tanto en el ejército o en los ejércitos como el que tenemos en las iglesias, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con ese concepto, porque en realidad uno está haciendo entrega de su ser íntegro a una persona a la que usted no puede garantizar el 100% de confianza. El caso de esta experiencia tan terrible del sacerdote Maciel, como el caso de esto que sucedió en Chile, donde era un grupo, ¿verdad? Se trata de que las personas quedaban, vamos a ponerlo, si me permiten la metáfora, bajo el embrujo del poder de estos pedófilos y estos agresores sexuales, eh, porque estaban investidos, bien sea del conocimiento, bien sea de la autoridad sacerdotal, que no la pierden, dicho sea de paso, por una violación, ¿verdad? No es automático, ni aunque sea flagrante, ni aunque nada, no es automático, la autoridad sacerdotal se mantiene, ¿verdad? No importa lo que el sacerdote haga, porque en la tradición teológica se tuvo que resolver eso.
Sí, para que una estructura se sostenga, la autoridad es algo que trasciende al mismo individuo. Y así se ha manejado. Es decir, tanto este pastor que acaban de poner en la cárcel 36 años, manejó los mismos conceptos, ¿verdad? Es decir, no se le cuestiona por la investidura divina que tiene. Eso es aparte de él como ser humano. Como ser humano, él puede caer, pero la investidura queda intacta, porque la investidura es un don de Dios y eso no se puede malversar. O sea, un sacerdote, como ha sido el caso de este Mauricio Víquez, él queda excomulgado de la iglesia y le es retirado por un proceso de acuerdo al código canónico, ¿verdad? Al derecho canónico, le queda retirado tanto el don sacerdotal o bueno, la vocación no, pero el don sacerdotal y se le retira como parte del cuerpo de Cristo, es decir, él no pertenece ya a la iglesia. Em, Tomo este ejemplo porque es como el más claro en ese sentido, pero hay otro montón de sentidos, ¿verdad? Si cada vez que un cura habla, habla en un nivel superior, igual que un pastor, en un nivel superior al de los feligreses. Y ahí es donde empieza la artimaña de la obediencia. Hay que obedecer a las palabras porque las palabras son fruto de una mediación ministerial que pertenece a Dios. Em, ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el costo de estos hechos? ¿Cuál es el costo de la desobediencia? Es el castigo. Pero el castigo no es cualquier castigo, es un castigo teológico. Em, ¿Qué les puedo decir? Es Dios interactuando por la institución o por la investidura que condena al ser humano a ser retirado del espacio de la comunidad y se le es retirada la autoridad, se le es retirada la dignidad. En este sentido, este, en el caso de las personas laicas, ¿verdad? Pues el castigo ha sido el infierno, pero bueno, el infierno en la Iglesia Católica ha sido abolido, ya no hay. Em, entonces, bueno, habría que ver en qué consiste el castigo ahora. Lo que queda, digamos, lo que es muy importante de comprender es que el esquema sacrificio, obediencia, sacrificio, castigo, o sacrificio, obediencia, castigo, ¿verdad? Es una trilogía de la cual el cristianismo como tal está, digamos, entretejido. No es algo que yo pueda simplemente levantarme, bañarme y quitármelo. Tenemos que encontrar en nuestros corazones las trazas de este esquema hasta en niveles sumamente profundos. Y es eso lo que da mayor temor, si ustedes me permiten, que no podemos entender otro evangelio que no sea este, porque este es el que está sellado por las instituciones. Entonces, no es extraño que se le pida a una mujer agredida que se sacrifique por la familia. No es extraño que se le pida a un chiquito, una chiquita que ha sido manoseada por el abuelo, por el tío, que se sacrifique para mantener unida a la familia. Esto es así, no porque lo digo yo, sino porque la evidencia lo pone. Y en este sentido tenemos, bueno, tuvimos mucho que ver con esto porque el coordinador
de los comités del niño agredido de la caja fue quien vino a la escuela para contarnos esto, que los pastores y sacerdotes, cuando se enfrentaban a un caso de abuso sexual intrafamiliar, le pedían a los niños y niñas que perdonaran para mantener a la familia unida. Este es el tema del sacrificio. Este chiquito o esta chiquita, ellos sí fueron sacrificados. Eh, la pregunta es, ¿con qué derecho? Si ellos eran las víctimas, ¿con qué derecho se les recarga encima el enorme peso de salvar a la familia por la atrocidad que hizo otra persona contra ellos y ellas? Eh, Hay que aguzar profundamente los oídos frente a este tipo de temas. El otro elemento que se agrega es que la desobediencia genera culpa, ¿verdad? Y esto lo acaba de estudiar una compañera en la maestría con estudio de casos específicos, y esto es lo que encontró en personas de distintos niveles. Los niveles de culpa religiosa cristiana son altos. La gente no simplemente dice, bueno, dejo todo botado y me voy de la iglesia, no, pero se lleva una parte por dentro. Y eso es un poco el esfuerzo que hizo Lutero. Lutero cambió lo que es el acto de confesión por donde se libera uno de los pecados, por poner el policía por dentro. Y una amiga en la iglesia siempre me decía, bueno, lo que hay que pedirle a Dios es una conciencia con dientes para que esté constantemente mordiéndolo a uno y que uno no haga caso omiso de las faltas que comete. Esta es la trilogía, con un cuarto ítem que es el de la culpa. Yo quisiera llamar la atención de ustedes sobre este tema precisamente porque de esto es de lo que se compone usualmente la revelación. Y este es el problema que tenemos a la hora de pensar en teologías diferentes, especialmente en teologías que quieren abandonar el patriarcalismo como un modelo de estructura religiosa que se basa en todos estos criterios y principios que les acabo de indicar, ¿verdad? Eh, y no es en balde que siempre las personas más vulnerables resultan ser aquellas escogidas para los sacrificios. Eventualmente muere alguna que no es vulnerable, como fue el caso de Monseñor Romero y de otras, muchas en América Latina, hombres y mujeres. Pero en general la carga del sacrificio recae sobre las personas vulnerables. Bueno, hasta aquí llegamos con esta reflexión.